Dios me guió a comprender sola escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio en la escritura. Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe, justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor, vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor, un pueblo en su elección, una iglesia, un solo cuerpo, unidos en la verdad. Defendemos el Evangelio con un corazón leal. En la alianza de la gracia, el pueblo firme estará. O sea, lo que vamos a definir si es doble o es individual y ya. Sí, si tú conseguiste algún compañero. No, porque el tema sí me parece muy interesante, la verdad. Nosotros queremos debatir la infalibilidad de la iglesia, que muestren la infalibilidad de la iglesia. Y nosotros vamos a mostrar la de la Biblia. De la sola escritura. Sí, no, porque la infalibilidad de la palabra de Dios se sustenta en ese principio, que ella es la única infalible. Entonces yo voy a probar que la Biblia es infalible. Ustedes probarán que la iglesia también lo es. Entonces, nosotros creemos que la Biblia es inerrante. Lo que no creemos es que la doctrina, la sola escritura, sea infalible. Nosotros no creemos que la iglesia tenga infalibilidad. Nosotros creemos que la Biblia es la única que tiene infalibilidad. Nosotros creemos que la Biblia, además de la iglesia, tiene infalibilidad, pero la doctrina que utiliza la Biblia, llamada sola escritura, es falible. Entonces, sí, eso es que eso es lo que sí. Tú conoces bien cuál es el principio. El principio es que eso es lo que vamos a debatir. Y qué bueno que tú estás acá para que profundicemos un poquito, ¿verdad? Puede subir cualquier hermano. Mira, por ahí anda Nelson Clemente, puede subir ahí. Se cambió un poquito el sentido del programa, pero también eso es bueno. Mira,
El principio dice que lo único infalible para nosotros los evangélicos es esto, mira, la palabra de lo único, lo único. Nosotros sabemos que ustedes tienen otras cosas infalibles, pero lo único infalible para nosotros es esto. Para ustedes, la Biblia es infalible también, aunque yo he escuchado católicos que dicen que no. Pero está pues, bien, no importa. Habrá quien diga que la Exacto. Biblia la hizo, no sé, cualquier persona, pero esos son opiniones personales. Exacto. Nosotros vamos a Así como hablar hay es otro. con lo que dice oficialmente la iglesia, ¿no? Al respecto. Exacto. Así como puede aparecer alguien que diga, no, la Biblia no es la única, que diga que es evangélico, tiene problemas inmediatamente. Entonces, mi defensa y la de Salvador Barragán es que la única infalible, la única que goza de infalibilidad es la escritura. La única. Que es la autoridad, sin negar otras autoridades, pero la única autoridad que goza de infalibilidad es esto, para nosotros, o sea, obviamente, para usted, y yo tengo que probar por qué ella es la única infalible. Nosotros tenemos que probar eso. Y nosotros tenemos que tener una contraposición. Y ustedes tienen que probar que no, que ella no es la única, que ustedes tienen la iglesia, o sea, que goza nosotros de vamos a infalibilidad. probar que la Biblia es inerrante y la iglesia es infalible. Pero la Biblia es infalible. Pero la para doctrina entender la o tesis. el método, como quieran llamarlo, de la sola escritura es completamente falible. Ok, pero para entender a para entenderlo a ustedes, porque yo creo que nosotros somos muy claros. La Biblia para ustedes no es infalible. Es inerrante, pero no es infalible. Es que los infalibles son las personas, no las cosas. Ok, no los ahí objetos. voy. Está Entonces, bien. por eso es inerrante, no La contiene Biblia error. no es, yo entiendo, la Biblia no es infalible. Lo que son infalibles son las personas que ustedes tienen. Pero la Biblia no es infalible. Para yo saber que ustedes no creen que la Biblia es infalible. No, la Biblia es inerrante, porque la Ok, Biblia no es. Si yo yo digo sé, que es infalible, estaría diciendo que la Biblia es una persona con pero eso es lo que yo mente quiero que tú digas. propia. Para ti, pero claro, para ti la Biblia no es infalible. Lo único que es inerrante. Es inerrante. Ok, entonces para saber, porque a veces yo veo posturas extrañas, porque hay otros que dicen que sí, que es infalible, y hay otros que dicen que no. Entonces, Lo según que tú, pasa es que, como para sintetizar que en nuestro diálogo con el protestantismo, muchos hablan de que de la infalibilidad de la Biblia, pero okay, eso es un error. El término correcto es inerrancia, porque no es una persona viva. Es palabra viva, claro, pero no es una persona con entonces, conciencia repito, viva. para el católico romano, la Biblia no es infalible. La Biblia lo único que es inerrante. Y Es luego, lo inerrante. que es infalible e Es la inerrante también son los interpretación que hombres. hace la iglesia Ok, de la Biblia inerrante. excelente. Los hombres sí gozan de infalibilidad e inerrancia. La Biblia solamente goza de Los hombres inerrancia. no, la iglesia en sí. Bueno, a ver, la iglesia no son hombres. La iglesia es una estructura. Los hombres que conforman o forman parte de la La iglesia iglesia es la comunidad de creyentes. y la comunidad son hombres. Sí, claro, es una comunidad Entonces, de los hombres en esa comunidad son no infalibles todos, e inerrantes. no todos los hombres de la comunidad No, no, son no, no. infalibles. Los hombres, Son aquellos que interpretan, únicamente los que a ver, interpretan autoritativamente ok, la Biblia. ok, Rodrigo, los hombres que tienen infalibilidad e inerrancia, porque son hombres, no son animales, ni son paredes, ni son columnas de una iglesia, ni son estatuas. Los hombres son los que gozan de infalibilidad e inerrancia. La Biblia solamente goza de inerrancia, pero los hombres que gozan de eso, que forman parte de la iglesia, porque los hombres son, o sea, el ser humano es el que forma parte de la iglesia, los que gozan de eso, Los infalibilidad e hombres inerrancia, que ellos son los han que tienen sido estas cosas. asistidos por el Espíritu Santo Ok, en la iglesia que Cristo estableció, sí, claro. ok, Ellos ok. en momentos específicos son infalibles al Ok, interpretar la Biblia inerrante. ok, Ahora, excelente. yo te quiero preguntar lo mismo, o sea, las interpretaciones que haces Ah, pues tú tú quieres que comience el de debate la ahora. Biblia, no, simplemente pues como No, para no, ir está calentando, bien, dale, Rodrigo. las Dale. interpretaciones que haces tú de la Biblia son infalibles. No, nosotros no hacemos interpretaciones infalibles, nosotros hacemos interpretaciones con verdades bíblicas O consecuentes. sea que la sola escritura no es infalible. El Nada método que para abordar la sola escritura no es la infalible. sola escritura es un principio que indica que lo único infalible es esto, la palabra de Dios. Sí. Ahora, la sola escritura como principio establece
verdades fundamentales. O sea, es verdad que la Biblia es infalible para nosotros, es absolutamente verdad que la Biblia es la única infalible, que Dios en su palabra es el único infalible. Y bueno, ¿Entiendes? pero si la interpretación que ustedes hacen de la Biblia infalible es falible, A ver, ¿cómo hacen para saber que ustedes, la Biblia es infalible? ¿Cómo hacen para saberlo si las ¿cómo? interpretaciones que ustedes hacen con el principio de sola escritura es falible? De la misma manera que tú interpretas que la iglesia es infalible. ¿Cómo tú sabes, siendo falible, que la iglesia es infalible? ¿Cómo lo Porque sabes la tú? estableció Cristo, porque Cristo Bueno, prometió que nos daría el Espíritu pues Santo yo y nos digo que Cristo acompañaría, estableció, yo digo que Cristo y estableció porque que hay lo único infalible testimonios es de su la palabra. interpretación de la Biblia, cómo se interpretaba desde los primeros siglos. ¿Cómo tú? Entonces, Pero, pues, a ver, tú estás haciendo una interpretación, tú eres infalible. yo no, yo soy falible, Ok, porque yo no tú soy eres ni falible. autoridad, Entonces, ni he recibido la cómo, comisión de Cristo entonces, para hacer ¿cómo tú tal cosa. sabes que la Biblia Cristo estableció que la iglesia, búscame un texto bíblico que diga Cristo, la iglesia es infalible. Muéstrame ese texto. Claro, 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Si la palabra de Dios es verdad, la columna y el fundamento no pueden ser mentira, no pueden ser falibles. Tienen que sostener la verdad. Y una verdad no se sostiene con mentiras ni con fallas. Se tiene que sostener con verdad también. ¿Cuál es la verdad? ¿La iglesia o lo que sostiene la iglesia? Las dos cosas. Porque La iglesia, la iglesia la fundó Cristo, Cristo no fundó la Biblia, ¿sí? Y Cristo dejó el Espíritu Santo Cristo, sobre la iglesia, no sobre la Biblia. Cristo no fundó la Biblia. ¿Quién fundó la Biblia? La Biblia la estableció Dios desde el No, comienzo de los no, tiempos. no, pero Para escucha, Cristo, cuando se encarnó, Él no fundó la Biblia. no, no, Ya a ver, existía el Antiguo Cristo no Testamento. fue el que fundó la Biblia. ¿Quién fundó la Biblia? Es una pregunta sencilla. Con la palabra fundó. ¿Quién fundó la Biblia? Fundada, o sea, que tiene el número de libros que tiene actualmente la Iglesia Católica. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Desde el momento que, digamos, comenzó a circular la Vulgata Latina en el Eh, 380 y En el 380, 92. en el 382 la iglesia fundó la Biblia. Sí, el canon que compone la Biblia. ¿Y qué pasó con los libros que quitaron, Apocalipsis, Hebreos y otros textos del Nuevo Testamento? Cuando en el 382 se fundó la Biblia, cuando la Iglesia Católica Romana los quitó, fue falible. ¿Los quitó? No, yo aquí de hecho tengo, y si quieres miramos, tengo la Vulgata Latina. Y desde el comienzo está Apocalipsis, está Hebreos. De hecho, el que La, intentó quitarla fue Marción. sí. Y luego Lutero intentó quitarlo, porque acuérdate que los llamaba libros de paja, intentó quitarlos, pero al fin ni sus seguidores se lo permitieron. La Iglesia Católica nunca puso en duda ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Los analizó y hubo personas que estaban a favor y personas que estaban en contra, pero fue la En la iglesia Iglesia que Católica estableció. habían personas a favor y en contra. ¿Quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra? Distintos padres de la iglesia, incluso algunos creían que Primera de Clemente Pero era palabra de Dios. los padres de la iglesia no forman parte del magisterio. No necesariamente. No Los necesariamente. padres de la iglesia son una referencia que sirve el magisterio para tomar determinaciones guiados por el Espíritu Santo. Ningún papa puso en duda ninguno de los libros del Nuevo Testamento, Rodrigo. Seguramente, seguramente, Seguramente. pero sí, claro, pero eso eran opiniones personales, no eran cosas Ok, autoritativas, no existe una bula donde diga okay, libro, como el un papa, Apocalipsis no pertenece a la a ver, Biblia, pero sí tenemos. un papa que forma parte del magisterio y que es la cabeza de la iglesia aquí en la tierra, el vicario de Cristo. Sí. Cuando en el 382 tú dices que tu iglesia fundó la Biblia, un papa dentro de tu iglesia fue en contra de lo que la iglesia y otro papa fundó. Un papa en contra de otro papa, Rodrigo. Pues es que una cosa es que el Papa sea infalible y otra cosa es que sea impecable. Pecados puede cometer cualquiera. ¿Hasta ustedes cometen pecados o no? No, pero nosotros somos falibles. Papas que dirigieron la iglesia cuando establecieron, según tú, se fundó la Biblia con la Vulgata Latina. O sea, la Vulgata Latina fue el fundamento, o sea, fundaron la Biblia en el 382 y entonces más adelante un papa fue en contra de fundar la Biblia en el 382. Rodrigo,
Dime. Un papa, vamos a decir, o sea, yo simplemente estoy repitiendo lo que tú dices. Un papa, cuando fundaron la Biblia, tú dices que fue en el 382 que fundaron la Biblia. La Vulgata Latina es la Biblia que ustedes aceptaron, el catolicismo romano, porque fundaron la Biblia ahí. Y más adelante, un papa y padres de la iglesia quitaban libros o no aceptaban Apocalipsis, Hebreos, cartas de Pablo, quitaban libros de la Biblia. Cuando la Biblia la fundaron el magisterio y el papa en el 382. Yo te pregunto, ese papa y los que son padres de la iglesia, que según tú no forman parte de la tradición del magisterio, de la historia de la iglesia, tradición oral, padre apostólico y padre de la iglesia, tú dices que esa gente cometieron errores. Un papa y esa... Es que la edición oficial de la iglesia por varios siglos fue la Vulgata Latina, no hubo otra. Al contrario de ustedes, que su edición oficial de 66 libros surge hasta 1800. Espérame, pues yo te estoy respondiendo. No les preguntas, yo te respondo. La Biblia de 66 libros de ustedes surge por primera vez en 1825 bajo las sociedades bíblicas de Inglaterra. ¿Cuántos libros tenía la Vulgata Latina que la iglesia fundó la Biblia? ¿Cuántos libros tenía? 73 libros. La Vulgata Latina. Sí, y hasta ahora mantenemos 73 libros. Claro, alguien puede decir, no, yo quiero 66, yo quiero 68, yo quiero 74. ¿Cuántos libros tenía la iglesia en el Nuevo Testamento en el 393? ¿Cuántos libros tenía? 73 libros. ¿Del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento tenían 27. Tenían 27. No tenían, la iglesia no tenía el libro Apocalipsis, lo puso en duda, no tenía cartas de Pablo. ¿Cómo así si la Vulgata Latina siempre ha tenido los 73 libros? La Vulgata... Lo que tú me estás hablando es de la Vetus Latina, que era una Biblia anterior a la Vulgata, que variaba el número de libros. ¿De quién era la... Ahora que después de que salió la Vulgata Latina hubo quien dijo, no, yo sí creo o no creo, pero bueno, pues son opiniones. ¿Quiénes fueron establecida la Biblia como ¿Quiénes fueron los que dijeron opiniones? ¿Quiénes podían hacer un concilio para rechazar? Mucha gente puede opinar, así como por ejemplo, hay protestantes que creen que la Biblia tiene 73 libros, como lo hace, ¿cómo es que se llama? Por aquí tengo el diccionario donde lo dice. Rodrigo, espera, tú busca tu diccionario ahora. Esta disonancia cognitiva. Rodrigo, préstame atención. ¿Quiénes Alfonso eran? Ropero dice que la Biblia original y completa tiene 73 libros. Rodrigo, en el 393, concilio de Hipona, que fue un concilio regional, Agustín de Hipona presentó 27 libros. La iglesia en otros concilios regionales no tenía los 27 libros. Yo te pregunto, ¿quiénes tenían el poder de hacer un concilio para decir Apocalipsis, ni el libro de Hebreos, ni cartas de Pablo no son libros inspirados? ¿Quién tenía ese poder en ese momento? Pues al parecer los que eran como rebeldes, por ejemplo Marción quitó libros, Lutero quería quitar libros. Había papas rebeldes. Quería quitar 14, pero al final solo quitó 7. Rodrigo, había papas y parte del magisterio que hicieron concilios en contra de los 27 textos del Nuevo Testamento que tenía Agustín de Hipona. En el concilio de Hipona habían papas que tenían otro tipo de lista de libros y otros que también eran parte de la Iglesia Católica. Eso lo hablaremos en el debate. Hablaremos del debate. No, espérate. Pero es que a mí ¿sabes qué me causa curiosidad, Carlos? Pero hace rato te hice una pregunta y me lo cambiaste y me has hecho varias preguntas, pero no me has respondido la única pregunta. Rodrigo, espérate. Yo te la voy a responder porque mira, ya yo te dije, nosotros somos falibles. Pero Rodrigo, nosotros somos falibles. Dame un segundito. Concéntrate. Ok. Papas y personas que hacían concilios, que eran autoridad de la iglesia, eran rebeldes porque no estaban de acuerdo con los 27 libros del Nuevo Testamento de Agustín de Hipona. Simplemente en la Iglesia Católica hay unos concilios que están reconocidos y otros no. Ahí está la respuesta. O sea que tu Iglesia Católica Romana, otros fueron declarados nulos. Tu Iglesia Católica Romana con papas y magisterio eran rebeldes porque hacían concilios en contra de un concilio de alguien que no era papa ni era
ni era parte del magisterio frente a ese otro magisterio que dijo que los 27 libros tenían libros que no eran inspirados en el 393. Y tú dices que la Biblia se fundó en el 382. Yo solo te digo que desde el 390 y pico que está la Vulgata Latina, la Biblia católica se ha mantenido con 73 libros. No importando la opinión de Pepito, de Juanito, de San Perencejo, de los papas, de Lutero, del magisterio, de los papas, o sea, de Montano, de ninguno o sea, de de padres esos. de la iglesia. Siempre se ha mantenido de 73 libros. La primera vez que nace una Biblia de 66 libros es en 1825, bajo las sociedades bíblicas de Inglaterra, nada más. También teníamos un intento de Lutero de quitar 7 libros del Antiguo Testamento y 7 libros del Nuevo Testamento, los que llamó libros de paja. ¿Lutero era falible o era infalible? Pues él fue el inventor de la sola escritura. Pero si él inventó la sola escritura y Lutero era falible, me imagino yo que la sola escritura era falible. En la lista, Rodrigo, pero escúchame, ahora, en la lista. Pero Rodrigo, déjame porque me dijiste que me ibas a responder mi pregunta pero y Rodrigo, aprovecho esto Rodrigo, que me acabas de decir. Rodrigo, no nos pichemos, escúchame. Por eso, pero déjame hablar, es que tú te tomas la palabra. Pero Rodrigo, mira, yo solo digo 3 palabras y ya me estás interrumpiendo. No, escúchame, pero pongámosle tiempo. Vamos a ponerlo tiempo, ok, vamos a ponerlo tiempo, pero concéntrate en la pregunta. Mira, yo te pregunté porque si Lutero era infalible. ¿Lutero era falible o era infalible? Solamente respóndeme eso. Ok. Desde mi punto de vista, Lutero era falible porque él fue el que inventó la doctrina de la sola escritura. Okay. Y como si Lutero es falible y él es el autor de la doctrina de la sola escritura, quiere decir que la doctrina de la sola escritura es falible. Okay. La Biblia no, la doctrina sí. Ok, ahora yo te pregunto, los papas y el magisterio que quitaba libros del Nuevo Testamento que eran inspirados, ¿eran falibles o infalibles cuando hacían eso? En los concilios. ¿Qué? ¿Que si eran falibles o infalibles? Los papas, el magisterio, en los concilios que quitaban, es decir, que decían que libros del Nuevo Testamento no eran inspirados, esos papas y ese magisterio, ¿era falible o infalible? Pues ahí tocaría ver cuáles casos puntuales me puedes citar, porque como yo sé, desde el comienzo, la Biblia, Vulgata Latina, del 390 y pico, y que fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante siglos, siempre ha tenido 73 libros. Mientras que la Biblia protestante al comienzo tuvo 75, 74, 66, se quedó en 66. ¿Tú no quieres Ahora, yo te quiero hacer la pregunta. Las Sociedades Bíblicas Unidas en 1825, al reducir la Biblia a 66 libros, ¿esta empresa privada fue falible o infalible al reducir los números de la Biblia a 66? Lutero presentó 66 libros y tenía en duda la carta 14. La carta de Santiago, pero nunca la quitó de la Biblia, la mantuvo ahí todo el tiempo, igual que los libros. ¿Y Lutero era infalible o falible? Pero tú me estás interrumpiendo ahora y dijimos que no íbamos a dar tiempo para escuchar. No es mi pregunta. Lutero, tú mismo me lo hiciste y yo te la devuelvo. Tú dijiste que no es las Sociedades Bíblicas Unidas, sino que fue Lutero el que presentó la Biblia de 66 libros. Lutero, ¿era falible o infalible? Me estás haciendo dos preguntas ahora. Tú me hablaste de las sociedades bíblicas y yo te estoy respondiendo que desde Lutero ya hay unos criterios para mantener 66 libros. Desde Lutero. Entonces, si yo te hablo desde Lutero, nosotros entendemos que los 66 libros se establecieron en base a criterios históricos. Los 66 libros no chocan con los 27 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, sí chocan con los libros apócrifos, que ustedes en un momento tenían mucho más libros apócrifos en un tiempo determinado y no lo aceptaban. Y ustedes chocaron con los 27 libros del Nuevo Testamento porque toda la iglesia no tenía en todo lugar, en todos los concilios, los 27 libros cuando... Pero déjame terminar, espérate, yo te voy a escuchar. Ok, dale. Ya, no te preocupes, porque no estamos debatiendo No, simplemente haciendo preguntas y respuestas. Estamos hablando un poquito del cambio. Pero espero que respondas mis preguntas, por favor. Pero yo te la estoy respondiendo, Rodrigo. El que dice que yo no sé, porque los papas, yo no sé, el que está que no sabe, eres tú, yo te estoy diciendo. Ya, desarrolla tu pregunta, pero trata de entonces, ser más sintético. Yo si no te vengo con medias tintas, querido Rodrigo, yo te digo, Lutero no es falible.
nosotros los protestantes no hablamos de infalibilidad de los hombres. Escucha, los que son infalibles son ustedes. Los que no deben de tener errores son ustedes. Entonces, como Lutero no es infalible, pero Lutero establece unos criterios históricos para mantener una verdad histórica consecuente. Nosotros entendemos que los 66 libros tienen un peso histórico en criterios históricos. Ahora, lo que yo te pregunté a ti fue, Rodrigo, toda la iglesia no tenía en todo momento los 27 libros del Nuevo Testamento. Tenían distinciones y ponían Apocalipsis, que no era inspirado, papas y magisterios y concilios. Y yo te pregunté, esos papas, magisterio con el papa, en concilios para determinar que Apocalipsis, que fue el último libro, el último, duró casi 700 años que no lo reconocían como inspirado, aparte del libro de Hebreos, aparte de cartas de Pablo. En ese momento, el magisterio con la Biblia, ¿era falible o infalible? En el mismo sentido te podría decir, cuando Lutero rechazaba el Apocalipsis y los 7 libros del Nuevo Testamento, ¿era falible o falible? Pero yo quiero que respondas mi pregunta, Carlos, por favor. Rodrigo. O sea, mi pregunta es muy clara. Listo. Tú dijiste que no es la Sociedad Bíblica Unida la que se estableció los 66 libros. Rodrigo, pero dijiste claramente que fue Lutero el que estableció, perdóname, tú dijiste que fue Lutero el que estableció los 66 libros que establecieron, o sea, los criterios que establecieron los 66 libros. Ahora, reconociste que Lutero es falible. Rodrigo. Esos criterios que estableció Lutero para tener 66 libros, ¿son falibles o infalibles? Rodrigo, Lutero, respóndeme la pregunta. Esos criterios que estableció Lutero para crear la Biblia, 66 libros por primera vez en la historia, ¿eran criterios falibles o infalibles? Rodrigo, te lo voy a volver a repetir, y yo sé que tú estás nervioso. Pero respóndemelo. ¿Eran criterios falibles o infalibles los que inventó Lutero? Los seres humanos somos falibles. Los seres humanos somos falibles. Las verdades que nosotros establecemos con criterios históricos, nosotros las aceptamos como verdades históricas consecuentes. Lutero es falible. Ahora, por quinta vez te lo digo. Ahora, respóndeme, Rodrigo. Olvídate de Lutero y no te pongas nervioso. No. La Iglesia Católica Romana tenía en concilios, en el magisterio y papas, la posición de que la Biblia en el Nuevo Testamento tenía libros no inspirados, Apocalipsis, Hebreos y cartas de Pablo. Te pregunto, Rodrigo, esos papas, ese magisterio, esos concilios que decían que esos libros no eran inspirados y lo ponían al margen, lo dejaban como no inspirados en el Nuevo Testamento, ¿eran falibles esos papas, el magisterio, esos concilios? ¿Eran falibles o infalibles? ¿Me puedes dar un ejemplo de qué concilio, por ejemplo, rechazó después de la Vulgata Latina libros? Primero responde mi pregunta. ¿Qué papa? No, porque es que si tú me dices que hubo papas y hubo concilios, pero no eres capaz de darme ningún ejemplo, pues yo puedo decir, no, tú puedes creer. Rodrigo, o sea, me estás mandando una pregunta que tiene un trasfondo falso. Rodrigo, yo necesito que tú me pruebes que hubo concilios después de la Vulgata que anatemizaron libros del Nuevo Testamento o papas que anatemizaron libros del Nuevo Testamento. Nadie habló de anatema. Si no eres capaz de darme un nombre de un concilio que haya anatemizado libros del Nuevo Testamento después de la Vulgata Latina o papas que hayan anatemizado, entonces dejamos esa pregunta para el debate y en el debate me muestras tal papa y tal concilio negaron tales libros del Nuevo Testamento. Pero yo lo que sí te agradezco es que hayas reconocido que Lutero y los principios inventados por Lutero son falibles. Por lo tanto, la colección de libros que ustedes llaman canon de 66 libros es una colección falible, porque la iglesia jamás la tuvo sino hasta Lutero y se constituyó como tal hasta 1825 por las Sociedades Bíblicas Unidas, que es una Biblia falible en su canon. ¿Por qué? Pues porque supuestamente eso nace por primera vez. Tú mismo lo dijiste y todos lo escucharon, gracias a los principios que estableció Lutero. ¿Lutero era falible? Sí, Lutero es falible. Entonces, Rodrigo, los principios que estableció Lutero eran falibles. Obvio que sí. ¿Viste todo el tiempo que te di? Yo te respondí eso. Ahora 2 minutos me diste. Vuelvo.
¿Cuánto te di? 2 minutos. Pero tú me interrumpiste en mi tiempo, Rodrigo. O sea, tú no tienes, o sea, esa es la calidad ¿Pero cuánto de tiempo te estás usando? Te dije que usáramos tiempos, me dijiste que sí, y Rodrigo. no he visto Pero que Rodrigo, saques tú me sigues ningún... Rodrigo, tú me sigues interrumpiendo. ¿Por qué no sacas un timer y ya? Pero que tú me sigues interrumpiendo. Pero ¿por qué no pones tiempos? No dijimos que Pero yo, ponemos tiempos pero que yo, para ver que tú no pero, estés Rodrigo, transponiéndote sobre lo que yo digo. pero Rodrigo, yo te escuché y te hice una pregunta. Hagamos una cosa. Dejemos esto para el No, lunes. Rodrigo, Esto es escúchame. un abrebocas. Yo Pero, simplemente me quedo con lo que pero, me dijiste de que Lutero Rodrigo, es falible y sus principios son falibles. Rodrigo, es una falta de respeto porque si yo te respondo y te hago una pregunta y tú en la pregunta tú interrumpes lo que yo incluso te estaba diciendo y te digo, Rodrigo, no me hagas una pregunta, pero Rodrigo, escucha, no me hagas una pregunta, solo respóndeme. Estos papas y estos concilios que quitaban el libro de Hebreos, de Apocalipsis y decían que no eran inspirados, ¿esta gente era falible o infalible? Y todavía tú sigues dándole vuelta. No, yo no le he dado vuelta, yo simplemente te he dicho cuáles papas, cuáles concilios. Y tú me dices, no importa, no sé, pero hubo papas y hubo concilios, pero ¿cuáles? Pero si no eres capaz, si sostienes algo, pero no sabes de dónde viene, no eres capaz de decirme cuál concilio, cuál papa negó libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, después de que se estableció la Vulgata Latina, pues ¿cómo te voy a responder si no tienes pruebas de lo que estás preguntando? Ok. Okay, Tú dices, okay. Es una falacia de petición de principio. Ok. Entonces, ahora, por eso te estoy diciendo, dame ejemplos específicos, así como yo te he dado ejemplos específicos de que la Sociedad Bíblica de Inglaterra en 1825 convirtió una Biblia de 73 libros en 66 y que tú dijiste que no venía solo de ahí, sino que venía de Lutero, ¿cierto? Desde Lutero, entonces desde 1525 Lutero estableció una Biblia de 66 libros con unos criterios establecidos por él, que él es una persona falible. Ok, lo que yo veo es que tú dices que realmente la Iglesia Católica Romana nunca vio libros del Nuevo Testamento como no inspirados. Yo me voy a quedar con tu respuesta, eso lo está diciendo tú, un biblista. Yo he dicho que me muestres los papas y los concilios que después de establecida la Vulgata Latina, quitaron y agregaron libros a la Biblia, que los negaban y luego los afirmaban. Te pregunté cuáles, no supiste decirme cuáles, pero lo dijiste con mucha seriedad que sabías. ¿Tú conoces? Ahora, yo no sé con qué seriedad puede decir uno que hubo papas y que hubo concilios y que cuando le preguntan cuáles, no sepa cuáles, porque si yo digo algo, es porque tengo conocimiento de causa, ¿cierto? Tú sabes si hubo papas y concilios que no aceptaban libros del Nuevo Testamento. Tú no lo sabes. Solamente dime, tú no lo sabes, yo quiero que tú me lo digas. Tú no lo sabes. Yo quiero que me muestres. Yo quiero que me muestres. Ok, pero yo quiero que tú me digas, ¿tú lo sabes o no lo sabes? ¿Qué? Para mostrarte, porque yo te hice una pregunta. ¿Tú lo sabes o no lo sabes? Que hubo papas y concilios que no aceptaban libros del Nuevo Una pregunta no se responde con otra pregunta. Te estoy diciendo cuáles. O sea, pero tú eres el que hace una formulación, ¿cierto? Pero tú me estás respondiendo. Ahora, es que, mira, estás haciendo un juego de preguntas muy chistoso, porque primero me preguntas, tú sabes que hubo papas y concilios que le agregaron y le quitaron libros después de que existió la Vulgata Latina. Yo te digo, no. La Vulgata Latina siempre ha tenido 73 libros. No, pero sí hubo papas y sí hubo concilios. ¿Cuáles? Y ahora me dices, ¿tú sabes si sabes o no sabes si hay concilios o hubo papas? No, yo te estoy diciendo, si tú me estás preguntando y entre comillas afirmando que hubo papas y concilios que después de la Vulgata Latina agregaron y quitaron libros de ella, te estoy diciendo cuáles. Así de sencillo. Y no me has podido responder tu propia pregunta. ¿Tú conoces el concilio de la Odisea? ¿Qué pasa con el concilio? ¿Qué dice el concilio de la Odisea con respecto al libro de Apocalipsis? Déjame, busco aquí en el... ya te muestro el libro. Sí, por favor. No quitaron... El Dessinger. No, el concilio... Dessinger, pues claro, es que aquí está el compilado de los concilios. Escúchame. Pero esto es el Dessinger, aquí está la compilación de todas las decisiones de los concilios. Escúchame, pero tú me estás diciendo a mí
que tú me estás diciendo que yo no tengo conocimiento de que la Iglesia Católica Romana no puso en duda ningún libro del Nuevo Testamento. Tú me estás diciendo que aquí está el compendio de todos los concilios de la Iglesia Católica. Tú me estás asegurando que el concilio de la Odisea no se puso, no se puso ningún libro, agregó o quitó. No, bueno, vamos a mirar con el Dessinger, ¿te parece? Escucha, Rodrigo. ¿Quieres que miremos con el Dessinger? Pero no me interrumpas. ¿Sí o no? Pero no me interrumpas, sí, búscalo, no me interrumpas. Tú estás diciendo que la Iglesia Católica Romana nunca puso en duda ningún libro del Nuevo Testamento. ¿No dijiste que la Odisea? Vamos a mirar la Odisea, ¿no? Pero Rodrigo, tú dices que nunca ningún concilio ni papa puso en duda ningún libro del Nuevo Testamento como inspirado. Lo dices tú. Amor, mis gafas. Aquí está. Vamos a buscar el concilio de la Odisea con el Dessinger. Porque pues yo puedo decir que el Papa Honorio I declaró que Jesucristo era Superman, pero ¿y las pruebas? Pero el Papa Honorio vamos a mirar el concilio de la Odisea, pero el Papa Honorio, el Papa Honorio apoyó el monotelismo. ¿También tú niegas eso? ¿Y qué tiene que ver eso? Eso era una opinión personal de él y él no declaró que eso fuera doctrina. Porque él fue falible, el Papa y el magisterio. Claro, porque eso, el monotelismo, él jamás lo declaró ex cátedra, jamás lo hizo. ¿Cómo tú lo sabes que él no lo declaró ex cátedra? Pero porque no quiere, ¿cómo qué concilio? ¿Cómo sabes que él cuando Odisea, mandó a enseñar eso y el magisterio, cómo tú sabes que no fue cátedra? La Odisea, busquemos. A ver, ¿cómo tú sabes? Tú mencionaste a Honorio. En lo que tú buscas que la iglesia no tuvo en duda ninguno de los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo tú sabes que Honorio, con el magisterio que lo apoyó, no habló para que se enseñara porque algo? Porque él no declaró que eso era doctrina de la Iglesia Católica. Él no declaró y mandó a enseñarla a la Iglesia Católica. No. Y declaró, él no dijo que era doctrina y mandó a enseñarla. No. Él mandó a enseñar y le enseñaron por más de 40 años. Pero no, jamás dijo que fuera doctrina. A ver, 363. Algo que se enseña sobre la cristología no es doctrina, Rodrigo Calvo. 363. Rodrigo, algo que se enseña sobre la cristología y se manda a enseñar a toda la iglesia por parte del Papa y su magisterio que lo apoyó, no es algo doctrinal para la iglesia. Si algo se enseña, no es algo doctrinal, que Cristo estaba sustentado en el monotelismo. Pero respóndeme, Rodrigo. Ya te dije. ¿Qué me dijiste? Ya te dije que esa era una opinión personal del Papa y él jamás declaró que eso fuera doctrina de la Iglesia Católica. No era una opinión de él, era de su magisterio que lo apoyó. Es más, ¿sabes qué? Prueba de que es infalible el magisterio de la Iglesia Católica es que a él, el magisterio lo condenó. Y el otro magisterio que lo apoyó. Santo. Claro, entonces eso demuestra que la iglesia es inspirada, porque lo pudo condenar. Y la otra no fue inspirada. Cuando apoyaron el monotelismo, el magisterio y el Papa Honorio, que lo enseñó por más de 40 años a toda la iglesia, ese magisterio no fue inspirado. Ese Papa no fue inspirado. ¿No estás diciendo que el Papa Honorio o el magisterio, al fin qué? Él lo mandó a enseñar a toda la iglesia. El magisterio es el colegio de obispos. La iglesia lo apoyó porque lo enseñó en toda la iglesia. El monotelismo lo enseñó Honorio y toda la iglesia lo apoyó porque se estaba enseñando por más de 40 años. Ese magisterio, el otro magisterio dijo que ese magisterio era falible. Y el otro magisterio infalible dejó al Papa Honorio, siendo Papa de la Iglesia Católica, enseñando una herejía. Entonces, ese magisterio que dijo que Honorio no fue doctrina. Pero de hecho, hay un apologista muy famoso de ustedes en Estados Unidos que enseña el monotelismo y ustedes lo enseñan como el berraco de Huacas, ¿no? A ver, Rodrigo, con tus propias palabras. Honorio, el magisterio que lo apoyó y toda la iglesia que recibió la enseñanza del monotelismo por más de 40 años enseñaron esa blasfemia. Vino otro magisterio y dijo, ese otro magisterio es falible. Pero es que pruebas, pruebas de que él declaró que eso fuera doctrina. A ver, ese magisterio infalible, que dijo que el otro magisterio era falible, que aceptó la iglesia y enseñaron el otro magisterio. Ahí no hubo ninguna declaración doctrinal. Se mandó a enseñar en toda la iglesia el monotelismo. Se enseñó por 40 años el monotelismo por Honorio y toda la iglesia y el magisterio lo apoyó.
se Y opusieron. si eso fue así, entonces, ¿por qué la iglesia actualmente no es monotelista? Eso te pregunto yo a ti. ¿Cómo es que la iglesia en un Porque momento era estaba asistida monotelista? por el Espíritu Santo y no Y se en ese podía momento la equivocar. iglesia, en ¿Tú ese eres momento, monotelista? en ese momento la iglesia no estaba asistida por el Espíritu Santo. Ok, ¿tú eres monotelista, Rodrigo, en Carlos? ese momento la ¿Tú iglesia, eres monotelista, sí o Rodrigo, no? en ese momento la iglesia no estaba asistida Carlos, por el Espíritu Santo, pero dime, ¿eres la iglesia de monotelista, Honorio, sí o no? a ver, Yo ya te Rodrigo, respondí que la él no había iglesia, declarado su doctrina. ok, Ahora, ¿tú eres la iglesia de monotelista, Honorio, sí o no? la iglesia, pero espérate, ¿Por qué no, quieres rehuir siempre a lo que yo yo te no soy, pregunto? a ver, No eres Rodrigo, yo no monotelista, soy ¿cierto? católico romano ¿Cómo ni sabes monotelista, que el no sé. monotelismo es Rodrigo, incorrecto? Rodrigo, la ¿Cómo iglesia sabes católica que el romana de monotelismo es Honorio, incorrecto, pero Carlos? Rodrigo, no te Respóndele, pongas tu nervioso, pero gente te está Rodrigo, viendo. ¿Yo pero, nervioso para pero qué? entonces, escúchame, Rodrigo, yo te estoy Pero es que escuchando, estoy cansado de responder tus pero preguntas y que tú no Rodrigo, respondas ninguna pregunta Rodrigo, pero mía. escucha, razona conmigo. La Iglesia Católica Romana de Honorio, que Ah, enseñó por más de 40 años el monotelismo, ajá, esa iglesia era hereje, blasfema y era falible. ok, Esa, por lo menos la de ok. Honorio, la Iglesia Católica Romana dirigida Yo te por el Papa pregunto, Honorio. la Pero, iglesia, el magisterio que condenó a Rodrigo, Honorio por el pero monotelismo, Rodrigo, supuestamente, pero no me ¿estaba en hable lo por correcto o encima, estaba equivocada? pero Rodrigo, Carlos, pero Rodrigo, los que condenaron al Papa Honorio por su sí, doctrina monotelista o su visión sí. monotelista, ¿esa iglesia estaba equivocada, sí o no? Rodrigo, la iglesia que condenó a Honorio sigue equivocada porque Honorio sigue siendo parte de tu iglesia O católica sea que romana tú como eres papa. monotelista, tú eres No con el, monotelista. tu iglesia fue monotelista, no la No, mía. no, 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 tú eres A monotelista. ver, Rodrigo, la iglesia que dirigió a Honorio Ok, es tu iglesia católica romana. entonces Pero, muéstrame con la sola Rod- Biblia, pero con la sola escritura, muéstrame Rodrigo, con la sola escritura que el Rodrigo, monotelismo es un error. Adelante. Rodrigo, yo te lo muestro Muéstrame, ahora. no, tú ya me Rodrigo, preguntaste, es la mi turno de iglesia, preguntar. Tú ya Rodrigo, reconociste que el monotelismo es un error. Ahora Rodrigo. demuéstrame con la eh, sola a ver, escritura que el monotelismo es un error. Adelante, te Vamos, escuchamos, ok, danos las vamos, citas. yo te lo voy a hacer ahora, No, ya, reconoce esto, a ver, la iglesia que pero aceptó el ¿qué voy monotelismo, a reconocer si no era doctrina? Ya te pero digo. Rodrigo, Sí. escucha, tú eres, Rodrigo, escúchame, esa iglesia con el Papa Honorio, con el magisterio que tenía Honorio y con la enseñanza por más de 40 años del monotelismo que mandó Honorio a la cabeza de esa iglesia es tu iglesia católica romana. No, fueron personas individuales que decidieron creer eso, No era tú así eras, como personas católicos que se rebelaron y decidieron creer en o la sea, sola escritura de Lutero. no es tu iglesia católica romana, esa de Honorio, del Papa Honorio, no es tu iglesia católica romana, era Ujú. otra iglesia. Sigue siendo la misma iglesia, pero el Papa no es la Ok, iglesia. esa La iglesia católica iglesia es romana, la comunidad ok, de creyentes, no es el Papa. esa iglesia con el Papa, con la cabeza, que No, es el mandó a colegio. enseñar el monotelismo, A ver. ¿esa iglesia fue falible o infalible? El que es infalible es el colegio apostólico en su pleno. ¿Ok? El que mandó a enseñar el monotelismo, claro. Pero no fue, o sea, otra vez, el Papa Ajá, Honorio, ¿sí? sí. No estableció eso como doctrina. Ajá. Ahora, ¿Y cómo qué lo listo, estableció? ¿Cómo lo estableció el Papa ya Honorio? te respondí. ¿Cómo lo Ahora estableció? muéstranos por favor con tu Biblia, con la sola escritura, que el ¿Cómo, monotelismo es falso. Por cómo favor, lo, adelante. cómo lo Vamos a estableció? escuchar todos en vivo y en directo Escucha, las citas de Carlos Veloz yo le con enseñé, Biblia demostrando que el eso monotelismo yo es lo he falso. enseñado en mi canal ahora. ¿Cómo lo estableció el Papa Honorio? Que es Papa Adelante, de te la Iglesia Católica escuchamos. Romana. No, yo ya te respondí. Ahora ¿Cómo? responde A tú. ver, el Papa Honorio, Citas bíblicas a ver, claras a ver, que demuestren Rodrigo, que el monotelismo es un error. Pero Rodrigo, no nos pisemos, yo te voy a educar un poco de Biblia ahora, pero primero, No, el ya, Papa, edúcame ya. Es que el yo quiero Papa, que me enseñes Biblia ya. el Y Papa, pero tu público Rodrigo, quiere saber ya. ¿Cómo Rodrigo, refutas el primero, monotelismo solo con la Rodrigo, Biblia? deja los Adelante. nervios y primero No, vamos a nervios entender, no. pero Nervios Rodrigo, no, es que a ti te da miedo responder lo que yo te pero pregunto Rodrigo, siempre. Y Rodrigo, tratas de cambiarme y vuelves otra vez que el Papa ok, Honorio y que el Papa ok, Honorio tú tienes y que miedo, Concilio X y que tú tienes Concilio miedo, a Z. ver, tú tienes miedo, No, no tengo ok, miedo, estoy entonces mira, esperando. Mire, ok, Rodrigo, tú no tienes miedo, tan tú tienes tengo miedo, miedo que ok, estoy esperando a que nos ok, demuestres mira, que el monotelismo es un cuando, error
con tu Biblia. Danos las citas bíblicas. Adelante. Cuando tú, como no tienes miedo, me ayudes a mí, que tengo miedo de tu Iglesia Católica Romana, cuando tú me digas a mí, tu Papa Honorio es Papa de tu Iglesia Católica hoy día, está en la lista de tus papas, tu Papa Honorio enseñó monotelismo de manera falible o infalible, con el magisterio que lo apoyó, ¿sí o no? No lo enseñó de manera infalible porque no lo estableció como doctrina. ¿Y cómo lo enseñó? ¿Cómo le enseñó esa doctrina? O sea, si tú me muestras el documento donde él dijo que eso era un dogma, me quito el sombrero y me voy a la iglesia que tú quieras, lo que tú llames sana doctrina. Pero si no me lo puedes mostrar, pues complicado. Entonces, entonces ya respondido, vamos a escuchar las citas bíblicas que nos va a dar Carlos Veloso para demostrar que el monotelismo es falso. Adelante, Carlos. ¿Cómo lo enseñó el Papa Honorio, el Papa de tu iglesia? Que Oye, está por hoy cierto, día que el en la Concilio de lista la de tu iglesia. Odisea no es reconocido, estoy buscando y no él está lo enseñó, en el... Rodrigo, él lo enseñó no como un dogma, ¿cómo lo enseñó? De manera falible. Mira que el Concilio de la Odisea no está reconocido, Rodrigo, dentro de el Décinger. Rodrigo, tu Papa Honorio, en el tiempo que enseñó... Ya me has hecho la misma pregunta varias veces y ya te he respondido. Él no lo estableció como doctrina porque jamás dijo que era un dogma. Rodrigo, no lo enseñó como dogma. Tu Papa Honorio, ¿cómo lo enseñó con el magisterio? Tu iglesia en ese momento, de manera falible. Una opinión personal de él y ya se acabó. Ok, una opinión personal de tu magisterio y de tu iglesia. De manera falible. ¿Ah? De manera falible. Yo ya te respondí. Él habló de manera falible, Rodrigo. Él habló de manera falible porque no lo declaró como dogma. Tu iglesia no lo declaró como dogma jamás. Rodrigo, tu iglesia tú me tienes que mostrar que el Papa Honorio declaró el monotelismo como dogma para yo decirte, sí, el Papa Honorio cayó y falló y no estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero mientras tú no puedas mostrarme un solo documento donde el Papa Honorio declaró dogma el monotelismo, entonces yo me quedaré esperando las citas de la Biblia donde tú me demuestres que el monotelismo es un error. Rodrigo, el magisterio que aceptó a Honorio como papa, como parte de la iglesia, a un hereje que aceptó el monotelismo y lo enseñó, lo hizo de manera falible o infalible. El otro magisterio que aceptó a Honorio, el otro papa que dijo... no lo declaró como dogma, por lo tanto era falible. Si lo hubiera declarado como dogma y se hubiera equivocado grave, pero no lo hizo porque no fue declarado dogma. ¿Honorio era un hereje, sí o no, para tu iglesia católica romana? Honorio cometió un error teológico. No era un hereje, Honorio, enseñando el monotelismo. Era un error teológico. Y pero sí, no era fue condenado. el monotelismo no es una herejía enseñada por un papa. Pues me gustaría que mostraras que es una herejía con la sola escritura. Sigo esperando las citas de la Biblia donde demuestras que... Pero ¿por qué? O sea, si tú eres sola escritura, Rodrigo, yo estoy esperando. Tú me estás hablando de concilios, yo te estoy respondiendo de concilios, te estoy respondiendo de papas, y tú que eres sola escritura y que te digo, por favor, enséñame Biblia. Sigo esperando que con solo la Biblia me demuestres que el monotelismo es un error. Demuéstramelo con la Biblia. Tú eres monotelista, Rodrigo. Tú eres monotelista. No lo sé, convénceme. Tú no lo sabes. No lo sé, convénceme de que el monotelismo es un error. A ver, Rodrigo. Háblame con Biblia. A ver, ¿tu iglesia católica romana hoy es monotelista? ¿Qué? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque considera que es un error. No es una herejía el monotelismo para tu iglesia católica romana. Puede ser. Puede ser, o sea que tú ni lo sabes. Yo solo sé que tú me vas a enseñar con sola escritura, con solo la Biblia, que el monotelismo es un error. Adelante, por favor. Las citas bíblicas, Carlos Veloso nos va a ilustrar con la Biblia y nos va a mostrar, me va a sacar a la luz y nos va a mostrar a todos ustedes que el monotelismo es un error. Rodrigo, yo te voy a mostrar con la Biblia, pero déjame. Pero ¿cuándo? Ya llevamos como 40 minutos en el mismo pero está bien, yo la que me dices, ya te voy a mostrar, ya te voy a mostrar, ya te voy a mostrar, pero ¿cuándo? Rodrigo, porque yo quiero ver. Saca tu Biblia. Porque tengo que buscar la Biblia, déjame buscártela, te voy a buscar los textos bíblicos, pero mira, listo, lo que búscalos, yo quiero ver. Aquí los espero. Rodrigo, pero escúchame, espérate, mira. Con lo que tú has dicho ahora, yo digo, no hay ningún problema, mira. Para tu iglesia católica romana, ustedes no saben si el monotelismo es una herejía. Para tu iglesia católica romana, ustedes no saben si Honorio es un hereje. Tú pudieras ser muy bien. Ilumínanos con la Biblia. Pero,
Rodrigo, yo Pero estoy hablando, ilumínanos con la Biblia, o sea, pero, tú dices que los déjame, papas y los concilios se equivocan al condenar el monotelismo, pero tú dices que sí puedes probar que el monotelismo es una herejía solo con la Biblia. Adelante, pero con la Rodrigo, escritura. ¿cómo lo probó tu iglesia que el monotelismo? Dale Google, pregúntale a Pero, Gemini que te muestre con solo la claro, yo te voy a Biblia buscar. A que el ver, pero monotelismo es Rodrigo, un error. Rodrigo, mira, te voy a dar una oportunidad. No, no, Busca no es busca, oportunidades. Rodrigo, Responde una simple pero, pregunta que llevo haciéndote hace pero 40 Rodrigo, minutos. pero déjame buscar, Demuéstrame que el mira, monotelismo pero con yo la tengo, Biblia, sí, pero no Rodrigo, mostrándomela con citas bíblicas. Rodrigo, Muéstrame que el monotelismo es un error. Rodrigo, tú con tu iglesia falible, tú no Ajá. sabes ahora si tu Papa Honorio era un hereje enseñando el Mira, monotelismo. es muy fácil y ya no le des más vueltas a eso. Yo Pero sé que es una... déjame hablar, Yo Rodrigo. te voy a responder. ¿Me vas a Pero, responder o no? pero ¿qué tú vas a Listo, te voy a responder si responder. tú Yo dijiste que sé tú no que sabes que el monotelismo yo sé que es el es una monotelismo es herejía? una herejía. Es una herejía el monotelismo. Porque así lo estableció la Iglesia Católica al condenar al Papa Honorio, aunque no Ah, lo condenó por eso, pero condenó el monotelismo, ¿ok? Ahora, ok, tú dices que los concilios ok, son dime, falibles, tú Honorio, dices que los concilios son Honorio para falibles, tu iglesia, tú dices que Honorio, los papas son falibles, ok, pero la Honorio, sola escritura es ok, infalible. ok, Ahora tú, no, listo, ok, ok, asumamos Rodrigo, tu punto, tú ya dijiste, los Rodrigo, concilios son falibles, aunque hayan declarado que el monotelismo es una herejía. ok, Ahora, tú Rodrigo, me vas a demostrar, porque tú dijiste que la sola escritura es infalible, me vas a Rodrigo, demostrar con Rodrigo, sola escritura pero los Rodrigo, versos escucha, nosotros, bíblicos que demuestran que el monotelismo es un error. Adelante, ya no Rodrigo, más escúchame, mira, vueltas, no saques Rodrigo, más meter ahora preguntas, el no debate de repitas la lo sola mismo, escritura, ya te dije. pero Papa Honorio, y lo voy a repetir nuevamente para que sea una síntesis. el Papa El Papa Honorio Honorio es un jamás hereje, dijo, el Papa es un Honorio hereje el jamás Papa dijo que Honorio, era una doctrina. Segundo, la es Iglesia un hereje, Católica conectó, bueno, voy a volver a repetir. pero a ver, ¿es un El hereje el Papa Papa Honorio, sí o no? Honorio, ya, ¿te Pero respondo o no Rodrigo, te pero respondo? sin miedo, Porque el es que te Papa Honorio respondo es y me un vuelves a hereje, hacer la misma pregunta. Te voy a responder pero es otra un vez y hereje el que Papa quede claro. Honorio ¿Por qué con el no quieres que monotelismo enseñándolo responda? y la iglesia en ese ¿Quieres momento seguir era agarrándote la hereje, sí o no? pregunta? Voy a responder clara y concisamente. Ok, Primero, el Papa Honorio jamás declaró el monotelismo como un como dogma. hereje, el No Papa Honorio no lo existe, declaró como no herejía. existe, no existe un documento de la Iglesia Católica emanado del Papa Honorio donde él haya declarado que el monotelismo es dogma. Por lo tanto, simplemente cometió un error. Segundo, O sea, no era una no, ¿me herejía el dejas monotelismo. terminar, por favor? Segundo, yo creo que el concilio que condenó el monotelismo está inspirado por Dios y es un error el monotelismo. Y si quieres llamarlo herejía, lo llamamos herejía. Ahora, tú no crees ni en papas ni en concilios. Por lo tanto, ahora tú estás en la obligación No, con pero el que citas, tiene que no, creer no que me tu interrumpas, no iglesia, me interrumpas. pero el que Ahora tú tiene que estás creer en que la tu iglesia obligación de condenó una demostrar que herejía, la sola eres escritura tú. es infalible, demostrándonos con Pero, la Biblia que el monotelismo es un error y hazlo ya sin más vueltas, por favor. No inventes más preguntas ni repitas más lo mismo porque la gente se está pero a dando ver, ¿el cuenta. Papa Honorio La fue gente se está condenado dando con el cuenta. monotelismo, Oh, sí no, o no, por la no, Iglesia Católica Romana? vamos a la Biblia, que es lo que a ti te Pero, gusta. Rodrigo, Demuéstranos que la sola escritura es infalible. Rodrigo, Adelante. sí, con Sola valentía, escritura, Rodrigo, con valentía. monotelismo. Vamos a La Iglesia escuchar. Católica Romana condenó al Papa Honorio y al monotelismo, ¿sí o no? Otra vez Como la hereje. misma pregunta. Ya te he Sí, dicho la misma respuesta varias pero veces. Dile a la gente, mira, no sé cómo responder con la Biblia y me pero, tengo que agarrar a esta pregunta pero, varias veces para darte la porque no Biblia, quiero que me pregunten, no quiero quedar en ridículo frente a la Rodrigo, gente. Rodrigo, es Bueno, para darte la Biblia. no, Yo quiero estar simplemente claro. El Papa vamos a la Honorio, la Biblia, Iglesia vamos a la Católica Biblia. Romana que dirigió el Papa Honorio y el magisterio, fue Hagamos una cosa. condenado por otro Aquí en vivo magisterio y en directo. como hereje. Yo me vuelvo protestante esta noche, en este mismo instante, cuando tú me muestres los textos bíblicos Pero el que Papa dicen Honorio, que, ahí estoy regado. pero Muéstrame El los Papa textos Honorio. bíblicos donde dicen que el monotelismo es una herejía. Ya mismo. Pero Y me Rodrigo, convierto. el Papa Ya fue. Honorio, Rodrigo, primero, para yo darte texto bíblico, mira, lo voy a buscar, texto bíblico acá. Dale. El Papa Honorio lo agarró otro papa y otro magisterio ¿Eso y está lo en la Biblia? condenó a él y al monotelismo como hereje, ¿sí o no? ¿Eso está en la Biblia? Ah, bueno. Tú eres la escritura.
Háblame con sola escritura. Pero en tu iglesia, ¿eso está en tu iglesia? Okay, que el Papa bueno, Honorio tú no y el crees en el monoteísmo fue concilio, condenado. listo. Tú no crees en lo que dijo el Sí, concilio. pero a ver, pero tú lo crees. Demuéstrame con tu sola Pero escritura tú que lo crees. el monotelismo es un error. Pero tú lo crees que el Papa Honorio y tu iglesia que dirigió el Papa Honorio y el magisterio que estaba de acuerdo que se enseñara el monotelismo fue condenado como hereje igual que el monotelismo, tu Papa Honorio, ¿sí o no? Por parte de tu iglesia. Bíblicos. Pero que si fue condenado, pero a ti te da miedo decir eso. Pero es una herejía y tu Papa Honorio enseñó una herejía, ¿sí o no? Y fue condenado por tu iglesia católica romana, ¿sí o no? Pero no fue condenado por el monotelismo. ¿Y por qué fue condenado? Eso te lo voy a decir en el debate, pero no fue por monotelismo. O sea, el Papa Honorio fue condenado, pero no por el monotelismo. No. Rodrigo, ¿por qué fue condenado Honorio entonces? ¿Por qué declararon el monotelismo una herejía? ¿Qué te cuesta? Mire, saltan de una pregunta a otra, todo para no darnos Rodrigo, los textos bíblicos que demuestran que el monotelismo ¿por qué otra cosa condenaron al Papa Honorio si no fue por el monotelismo? Mira, la gente ya se dio cuenta. Invéntate todas las Está bien, nos dimos cuenta, pero dime una cosa. El asunto es que aquí tú estás diciendo que la sola escritura es infalible, pero no has podido demostrarnos. Pero Rodrigo, pero ¿por qué otra cosa condenaron al Papa Honorio? Que demuestra que el monotelismo es una herejía. Yo sigo esperando. A ver, y tu público está esperando. A ver, Rodrigo, Rodrigo, mira, vamos a la Biblia. Rodrigo, vamos a la Biblia. Tú tienes miedo de decir que el Papa Honorio, otro magisterio, lo condenó con el monotelismo. Pero otro magisterio lo volvió a reconocer al Papa Honorio y por eso es parte. Lo dice. Pero déjame hablar. Pero déjame hablar ahora, Rodrigo, por favor. Mira, vamos a la Biblia. Habla con Biblia. Si vas pero, a hablar, Rodrigo, si vas a hablar, habla con déjame hablar. De Dios. A mí no me hables pero con Rodrigo, de hombres. Déjame hablar. Ok, cálmate. Respira hondo, Rodrigo, respira hondo, mira. Adelante, vamos a escuchar las citas bíblicas. Déjame hablar, no te pongas nervioso. Es un error con la sola escritura. Rodrigo, adelante. Rodrigo, esa es la apologética que tú comenzaste muy bien aquí, ok. Mira. No vayas a victimizar, por favor. No vayas a comenzar a victimizarte. Pero tú me vas a escuchar o no me vas a escuchar. Te vas a victimizar. Adelante. Ok, y después que yo hable, yo te voy a dejar a ti solo hablar. Bien. Adelante, vamos a escuchar la cita. Pero, ok, mira lo que voy a hacer, mira, para que tú veas. Mira lo que voy a hacer. Voy a apagar tu micrófono y cuando te toque a ti, yo apago el mío. ¿Te parece honesto? Mira, yo apago el micrófono y después, cuando me toque a mí, yo apago el mío y enciendo el tuyo, porque ya con lo que tú dijiste, yo voy a decir lo que yo quiera aquí y luego voy a la Biblia, mira. Voy a ir a la Biblia. Rodrigo no es capaz de reconocer, primero, que la Iglesia Católica Romana no aceptaba libros del Nuevo Testamento como no inspirados, como Apocalipsis, el libro de Hebreos y cartas de Pablo. Segundo, él es el que menciona a Honorio y yo le digo, Honorio enseñó una herejía con el monotelismo y estaba dando muchas vueltas para decir, no es una herejía, eso es un simple error y él no lo dijo de forma dogmática, pero la iglesia lo enseñó por más de 40 años, el magisterio apoyó eso y apoyó a su papa porque era su papa Honorio, papa de la Iglesia Católica Romana. Tercero, Honorio dirigió y es parte de la historia de la Iglesia Católica Romana, no de los protestantes. Y por lo tanto, supuestamente un magisterio agarró a Honorio Papa y a el magisterio que estuvo con él y lo condenó con el monotelismo como herejía. Cuarto, otro magisterio agarró a ese magisterio que condenó a Honorio y nuevamente reconoce a Honorio como Papa de la Iglesia Católica Romana. Aunque reconocieron que Honorio enseñó una herejía por más de 40 años y estaba toda la iglesia. Ahora vamos a la Biblia. ¿Por qué el monotelismo, creemos los evangélicos? Ay, se me fue el texto acá, espérate. ¿Por qué nosotros creemos que el monotelismo es una herejía, los evangélicos? Porque nosotros confiamos en la palabra de Dios. Y supuestamente la Iglesia Católica Romana dijo Rodrigo Calvo, no, yo no sé, en realidad yo no sé si el monotelismo eso no es una herejía. Yo lo que veo es como un error. Y la Iglesia Católica en realidad yo no sé si lo ve como una herejía, porque tiene miedo de reconocer que la Iglesia Católica Romana se contradice. Si yo voy a Mateo capítulo 26, versículo 39, cito lo siguiente. Vamos a Mateo, aquí se me fue la hojita. Vamos a Mateo. Mateo 26,
39. Acá está. Mateo 26, que la Iglesia Católica Romana agarró ellos mismos en otro magisterio con otro papa y condenó a Honorio usando la misma Biblia. Tuvieron que ir a la Biblia. Vamos a los textos que supuestamente no se sabe, fue un simple error. Honorio enseñando el monotelismo. Mateo 26, que lo busque Rodrigo para que vea que su Iglesia Católica Romana se contradice. Te voy a dar un poquito del debate para que vayas estudiando, Rodrigo. Mira, 26:39. 26:39. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el 26:39? Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vino Jesús y los discípulos y los que hallaron durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con qué no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Puede pasar sin que yo le deba. Hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo. Jesucristo le decía al Padre, no voy a buscar muchos textos bíblicos porque yo te voy a guardar algunos para el debate. Jesucristo le decía al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por lo tanto, no puede haber una doctrina del monotelismo que enseñó tu Iglesia Católica Romana, la cabeza de tu Iglesia Católica Romana, el vicario de Cristo de tu Iglesia Católica Romana, el que recibió sucesión apostólica de tu Iglesia Católica Romana, el que enseñó por más de 40 años como doctrina que le enseñe. Miren, enseñen el monotelismo, porque eso es lo que significa enseñar, doctrina. Doctrina es enseñanza de tu Iglesia Católica Romana. ¿Qué hizo? Otro grupo con otro papa fue a la Biblia, fue a Mateo 26, leyó que no se haga mi voluntad sino la tuya, reconoció la voluntad de Cristo, sometida a la voluntad del Padre, se ve la voluntad del Señor con dos naturalezas y se llega a esa conclusión bíblica, porque hay que ir a la Biblia, no hay que ir a Honorio. El otro magisterio no fue a Honorio, ni fue a un concilio, fueron a la Biblia. Último texto bíblico que te voy a dar para escucharte, ya que tú dices, no, eso fue un error, no lo sabemos. La Iglesia Católica no lo condenó. Estás mintiendo, Rodrigo. Estás mintiendo porque tú sabes que un concilio falible con un papa falible lo agarró otro supuesto concilio que dijo que era infalible y después otro concilio corrigió a ese concilio que condenó a Honorio y reactivaron a Honorio como un hereje. Siendo un hereje, murió siendo un hereje, murió siendo un monotelista. Y tu iglesia se contradice constantemente. Un concilio lo saca, otro lo vuelve a introducir. Un concilio dice que eso es herejía, otro dice no, eso es un error. ¿Estás entendiendo, Rodrigo? Por eso tú tienes miedo de escuchar lo que yo te estoy diciendo. Y yo sí te respondo que nosotros somos falibles, como lo es tu Iglesia Católica Romana, porque el único infalible es el que está dando su revelación en la palabra de Dios, que tu iglesia tenía que ir a la Biblia para saber por qué Honorio era un hereje. Juan capítulo 6, versículo 36. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esos son textos que usó tu iglesia y que no dicen que Honorio simplemente tenía un simple error. Ahora, ya que te di dos textos, pues yo tengo un montón, ya que te di dos textos, tú ahora me vas a dar el concilio, ahora yo te estoy pidiendo ya yo te di texto bíblico, ahora tú me vas a dar el concilio que dice que Honorio no es un hereje. Dame un concilio que diga Honorio y el monotelismo no fueron condenados, no son herejes. La Iglesia Católica Romana de tu Papa Honorio, dame ahora una prueba del concilio, oye lo que te estoy pidiendo, dame una prueba del concilio de tu Iglesia Católica Romana que diga Honorio con el monotelismo no es un hereje. Te escucho, Rodrigo, yo voy a apagar mi micrófono. Y ya con esto cerramos el video que está muy, muy extenso. No me vas a interrumpir, ¿cierto? No, gracias. No, bueno, yo te dije que voy a apagar el micrófono. Listo, apaga tu micrófono. Okay. Bueno, en primer lugar, vamos a responder la pregunta. No existe un concilio de la Iglesia Católica que haya dicho que el monotelismo está bien. Agradezco muchísimo, pero muchísimo a Carlos Veloz que haya reconocido que el tercer concilio de Constantinopla cogió la Biblia,
para demostrar que el monotelismo era un error. Agradezco también a Carlos Veloz que haya basado su interpretación bíblica no en la sola escritura, sino en la interpretación autoritativa que hizo el concilio sobre la Biblia para demostrar que el monotelismo es un error. Y gracias por reconocer que el tercer concilio de Constantinopla, al reconocer que el monotelismo con la Biblia era un error, estaba inspirada y estaba en lo correcto. Muchas gracias. Acabas de demostrar y acabas de coger una fuente que no es la sola escritura y le acabas de dar toda la autoridad de la interpretación correcta de la Biblia. Porque antes del tercer concilio de Constantinopla, nadie, ni Lutero, porque no existía, ni tú, ni Pacheco, ni Barragán, ni el pastor Pepito, ni Juanito, habían cogido una Biblia para decir, oiga, no, el monotelismo es un error por estas citas bíblicas. La primera vez en la historia fue el tercer concilio de Constantinopla, donde hombres inspirados por Dios, leyendo e interpretando autoritativamente las escrituras, demostraron que el monotelismo es una herejía y es un error. Muchas gracias, Carlos. Entonces nos vemos en el debate el lunes, ¿vale? Pero ¿dónde está? Pero espérate, ¿dónde está la evidencia del concilio que dice que Honorio no era un hereje? Ya terminé, nos vemos en el debate. ¿Vale? Está bien, Rodrigo. Gracias, te bendiga. Dios te aprecio mucho eso que hayas dado la autoridad de la interpretación. No, está bien. Rodrigo, mira, hablamos fuerte, pero tú sabes que sí. Hablamos fuerte, pero tú sabes que se te aprecia, ¿eh? Dios te bendiga, Rodrigo. Gracias. Chao. Okay. ¿Ves cómo se sale esto? Espérate. ¿No puede salir? No, ya, espérate. Aquí. Bueno, ahí estaba Rodrigo Calvo. Oye, fue buena la discusión, ¿eh? Él cree que él me pide que yo le cite la Biblia y yo le cito la Biblia. Y la palabra de Dios es la que se utiliza para llegar a conclusiones. La palabra de Dios, o sea que Rodrigo Calvo reconoció que ellos tienen que ir a la sola escritura para reconocer que la palabra de Dios es la única que puede mostrarnos de manera infalible un tema. Que Rodrigo Calvo dijo que Honorio simplemente fue un simple error y el Papa León II en el 683 condenó a Honorio y luego vinieron y lo reintegraron. El catolicismo romano tiene una terrible disonancia cognitiva. ¿Eh? Bueno, aquí hay material con el amigo Rodrigo Calvo. Vamos a ver si se da el debate el lunes. Ojalá y sean 2 contra 2, ya que su Iglesia Católica Romana condena, no condena, acepta, quita, pone un papa, lo quita, lo vuelve y lo pone. La Iglesia infalible teniendo errores tremendamente falibles. Hermanos, muchas gracias por haber venido a compartir. Nos vemos en una próxima entrega y les deseamos, como siempre, en el nombre de Jesucristo, que es el único infalible y nos dejó su palabra escrita, la única infalible. Que Dios les bendiga. La luz brilló en la oscuridad, Dios me guió a comprender. Sola escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio. En la escritura Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe y justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia. Pero amados, en su gracia basta el bien.
creación, en la obra de redención. Tu nombre siempre